autoridades desde el Poder Legislativo están generando leyes pro crimen. Aunque suene risible o preocupante o anecdótico, es la realidad. Mencionamos en esta entrevista la valentía de algunos comunicadores, son varios felizmente, cómo desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento moral sobre todo, cuando se presentan por lo menos dos opciones de una posible verdad. Y eso es lo que pasa con el mundo de las pericias psicológicas. Hay una pericia psicológica, por ejemplo, de una cámara Gesell, se ha hecho todos los protocolos adecuados de la cámara Gesell, y luego viene el perito de parte y observa, ¿se ha cumplido con el protocolo tal? ¿Se ha integrado la información con el contexto del presunto delito? La prevención del delito es una tarea que debe abordar múltiples aspectos, desde la mejora de las condiciones sociales y económicas hasta la educación y el fortalecimiento de las instituciones. Comprender y prevenir el delito requiere una visión multidimensional que no solo se enfoque en las acciones de los delincuentes, sino también en las condiciones sociales, culturales y económicas que los propician. Con nosotros, a continuación, Wilde Iván Terbullino, psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, con el desarrollo del tema Comprender y prevenir el delito. Es importante mencionar que él mismo estará haciendo una ponencia en forma virtual. Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos de la República de Paraguay. Un gusto saludarlos, emocionado y con muchas expectativas de compartir en estos pocos minutos algunos aspectos en relación a la comprensión de este fenómeno mundial, yo diría no solo nacional, y que estaría de alguna forma necesitando de todos sus profesionales en varias disciplinas y también, por supuesto, de la ciudadanía, que duda cabe, para ver soluciones creativas en lo que se viene. Debo complementar, y gracias por la enorme presentación, y también permítame el saludo protocolar al doctor David Velázquez, que acaba de terminar su ponencia, que es una parte muy interesante, el viceministro de Educación, así como el doctor David Galeano, el director Ateneo del Instituto de Educación Superior, con estos criterios y conceptos desde la psicología criminológica, la psicología jurídica mejor, vamos a poder compartir para que puedan nutrir en el campo sobre todo la prevención. Primero, sintiéndonos ya con las distancias geográficas muy acortadas por la tecnología, qué importante eso y es algo vital para estos tiempos y también para solucionar, para ir a hacer una especie de benchmarking de lo que está ocurriendo en distintos países y poder ir viendo algunas situaciones exitosas y otras que no, y algunos aspectos de su propia historia. La comprensión es el primer paso de la solución de muchos problemas. Debo mencionar, en mérito a la presentación que hicieron de mi hoja de vida, que justo mi primer contacto con las leyes, siendo psicólogo, fue justamente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también sé que es una ley internacional y que lo desarrollan la mayoría de países y que tiene que ver justamente con la prevención de riesgos psicosociales, que es importante vincularlo en el ámbito educativo, el tema de que las instituciones educativas, y eso sería bueno que cada docente, cada director puedan tomar nota de cómo está, empezando de lo más concreto, que sería el microclima de su aula, y luego extendiendo esa percepción al clima institucional, y que ahora, gracias a las distintas leyes en cada país, leyes salvaguardan, solo hay que hacer ese ejercicio de cumplir, y que las leyes también no se vayan distorsionando, cosa que hablaremos en unos instantes. En ese sentido, debo sumar, modestia aparte, hemos fundado el Centro de Pericias Psicológicas, cuya página web están viendo en la parte inferior. Estamos haciendo más bien pericias también en el ámbito penal. Empezamos en el ámbito laboral y ahora estamos en el ámbito penal, porque esta situación de la ola criminalística es un fenómeno enorme, complejo de comprender y de buscar soluciones. Necesitaban también ese ojo clínico, psicológico, jurídico, para comprender mucho mejor el delito y, por supuesto, pensando en prevenirlo. En ese sentido, a modo de reflexionar en voz alta con lo que el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, internacionalmente conocido, el criminólogo, abogado, penalista, es muy conocido por sus distintas publicaciones, pero vamos a darle una lectura con algo que es importante y os invito también a que lo puedan hacer cada uno desde su profesión. Él lo definió, es una conducta humana individualizada. Hasta ahí me detengo, porque eso vamos a hacer análisis de un par de líneas de su definición. Es una conducta humana, entonces un comportamiento humano yo preferiría, para diferenciarlo de los comportamientos de otros ámbitos que no son el humano,
comportamiento. Si él se hubiese asesorado por un psicólogo, hubiese puesto comportamiento humano. Y entonces la pregunta es, ¿qué ciencias estudian y analizan y por ende previenen comportamientos humanos que finalmente pueden ser vistos por el ámbito jurídico de su país de manera individualizada? Entonces, y sobre todo cómo ese comportamiento se ha ido tejiendo. Los abogados en general pues no se preocupan de cómo ha sido la historia de ese presunto delincuente cuando inician sus procesos de investigación preliminar, por ejemplo, sino se preocupan de que si es responsable o no, para ver si es imputado o culpable o no. Eso es lo que les interesa. O sea, hay una visión vertical versus la visión de nosotros los psicólogos, que es horizontal. Y eso es interesante para que también, invitando a los abogados, que detrás de un comportamiento delictivo o delincuencial hay toda una historia de vida que no es una historia individual tal cual nació de un huevo un pollito y creció y de pronto se vuelve un delincuente. No es así, está en un entorno social, psicosocial, mediático, económico, con políticas nacionales e internacionales, etcétera. Y entonces vamos a acercarnos a la comprensión de ese, entre comillas, delincuente, cuando ya cometió un asesinato, un robo, una violación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso, vean todo lo que significa el análisis del comportamiento humano. Prosigo para no quedarme solo con el comportamiento. Mediante un dispositivo legal, otro tema, es decir, todo el sistema jurídico, el conjunto de leyes, de normas, decretos supremos, etcétera, que finalmente van a ayudar a tipificar lo que dice más adelante, ¿no? Qué cosa sí está prohibido y de qué manera estaría penado, esta tipificación, que es lo que a continuación expresa, y de qué manera estas leyes realmente protegen o no al ser humano. Y ahí hay que echar una mirada. Y es interesante, en el aula, volviendo al aula, porque va a ser interesante, haciendo un poquito de empatía, estar en el aula, ya sea del nivel que sea, donde se debe analizar de manera muy vivencial, yo diría, esto de las normas, esto de la educación cívica. No puede ser una cuestión abstracta. Dicho sea de paso, el pensamiento abstracto se desarrolla más adelante, a partir de los 11 años para adelante, de acuerdo a Jean Piaget y otros investigadores. Pero el pensamiento concreto, que ese sí acompaña toda la vida, puede ser usado con vivencias reales, cotidianas, que ocurran, para ver qué normas en el salón necesitan ayudar a regular el comportamiento. Que por no estar, sigue la definición permitida por ningún precepto jurídico, es contraria al orden jurídico, y que por serle exigible al autor que actuase de otra manera en esa circunstancia le es reprochable. Incluso lo reprochable no siempre está en la ley. Es a modo de compartirles lo que no debería ocurrir en vuestro país, en otros países. Acá tenemos algunas autoridades que no necesariamente son ejemplos de buen comportamiento, que no necesariamente han desarrollado un comportamiento que no vaya a infringir las leyes. Y es más, acá tenemos en Perú fenómenos muy comprensibles, sí, desde la psicología criminológica, pero desde el sentido común no se comprende fácilmente. Tan es así que, por ejemplo, autoridades desde el Poder Legislativo están generando leyes pro crimen. Aunque suene risible o preocupante o anecdótico, es la realidad. Hay varias leyes, nada más bastaría que echen una mirada a los medios de comunicación alternativos, por favor, no a los tradicionales, y eso es otra tendencia de estos tiempos. Los medios alternativos felizmente están haciendo notar cosas que los tradicionales o convencionales o de señal abierta no lo están haciendo. Y gracias a las redes sociales como YouTube, entre otros, y gracias a la valentía de comunicadores alternativos, se está conociendo varios aspectos. Por ejemplo, mencionamos en esta entrevista la valentía y etcétera de algunos comunicadores, son varios felizmente. Uno de ellos a lo mejor ya lo conoce en vuestro país, Marcos Cifuentes, en su microprograma La Encerrona. ¿Por qué algunas personas buscan con ese afán desmedido el usufructo, el lucro, la codicia, como parte casi como que estarían en sus genes, cosa que no es real? La codicia también se aprende, ese comportamiento codicioso, y tengo al respecto pues dos posibles explicaciones. Una, habría pasado mucha carencia, mucha pobreza, literalmente, como viste, un caso más chiquito, un caso particular en nuestra historia de pensión, donde había llorado literalmente de hambre cuando era pequeño, y entonces todo el tiempo se ha vuelto una máquina de producir dinero para no volver a sufrir. Por otro lado, las hipótesis que tendrían más asidero serían aquellas que por este entorno psicosocial, político, etcétera,
mediático, tenemos modelos, paradigmas de vida donde la persona más valiosa es la que tiene más posesiones, por ende más dinero, más poder, etc. Y entonces aparecen felizmente autores importantes, como los que estamos viendo en pantallas, y por ejemplo, Enrique Rojas nos habla de un libro que recomiendo, El hombre lai, que es bueno actualizarlo porque cobraría mucha más importancia. ¿Por qué estamos formados? ¿Por qué ese vacío de buscar necesariamente y con esa situación de afán desmedido en el cargo político que puedan estar? ¿Por qué es necesario eso? ¿Por qué tanto así? Es también la pregunta. Y entonces podemos encontrar que justo las personas que tienen esa situación de superficialidad y no han cultivado esa profundidad del ser humano que lo pueden desarrollar en el aula, por supuesto es el espacio también para la educación. Este fenómeno de la criminalidad es enormemente complejo en el sentido de que no es espacio para una disciplina, necesitamos un enfoque multi e interdisciplinario, transdisciplinario también, pero sobre todo no solo para la prevención, y ahí voy aterrizando por ese lado. Como ven, hay desde delincuencia común hasta organizaciones criminales. Acá en Perú, y espero que no en su país, no en la hermana República de Paraguay, puedan estar atentos a que sus políticos no generen normas, leyes procriminales para protegerse ellos mismos finalmente, y garantizando que cuando salgan del cargo, porque gozan de cierta inmunidad legal, puedan luego ser investigados. Eso está pasando acá en Perú, ya han habido incluso muertes al respecto con las protestas de nuestros hermanos ciudadanos, a los cuales por supuesto nos solidarizamos. Pero mucha prevención, en primer lugar, así como se está focalizando mucho en el aula, y que me alegro enormemente que esto sea el tema en particular, pero agregaría que la prevención tiene que ir de mucha manera a quienes están haciendo las leyes y quienes están gobernando los países. Si ellos no tienen claro, si no se eligen realmente a los verdaderos ciudadanos comprometidos con la vida, con la salud, con la humanidad, a quienes se deben, porque son en mérito a la elección popular, son sus cargos, entonces simplemente no va a funcionar bien. Es complejo, como ven, para hablar de prevención, de investigación, represión, medidas de seguridad. Es necesario focalizarse en el ámbito macro. A veces la educación se está focalizando mucho en formar al individuo y no en formar a ese individuo en un entorno institucional primero, cómo funciona su aula, es decir, qué normas hay, cuál es la personalidad del profesor o de la profesora, cómo son sus compañeros, y vamos extendiéndonos luego a cómo está la institución, un poco de su historia, quién es el director, cómo lo han elegido el director, quiénes integran la plana administrativa, bajo qué normas conviven finalmente o se desarrollan los aspectos pedagógicos, entre otros, y luego salir del muro, por lo menos en teoría, y de vez en cuando haga una visita a su Congreso de la República, entre otras instituciones, que nuestra sociedad no funciona en base a cuestiones individuales, sino estamos en un sistema donde las normas influyen más. A veces yo veo más información en los medios, y eso es parte de la manipulación mediática, que también es otro gran tema, donde le dan mucho espacio, por ejemplo, a los horóscopos, a las constelaciones estelares y cosas que por supuesto no tienen mayor impacto en la vida de los seres humanos, como sí lo tiene, por ejemplo, las decisiones de sus gobernantes. Hay varios aspectos más extensos que por tiempo voy a resumir. Por ejemplo, acá tenemos una nueva oportunidad, porque también hay que valorar las situaciones oportunas, como en nuestro Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, donde trabajan también mis colegas, los peritos de oficio le llamamos. Quien les habla es perito de parte, es decir, observamos los aspectos que se podrían mejorar en los informes, etcétera, porque la justicia, y eso es interesante también, una aplicación en el aula, cómo desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento moral sobre todo, cuando se presentan por lo menos dos opciones de una posible verdad. Y eso es lo que pasa con el mundo de las pericias psicológicas. Hay una pericia psicológica, por ejemplo, de una cámara Gesell, se ha hecho todos los protocolos adecuados en una cámara Gesell, y luego viene el perito de parte y observa, ¿se ha cumplido con el protocolo tal? ¿Se ha integrado la información con el contexto del presunto delito? Y empezamos a analizar y sale otro informe, una metapericia, es el término técnico, de lo que sería la pericia. Y entonces el juzgado, en audiencia, escucha al perito A y al perito B, de oficio y de parte, para ver cómo ha sido su metodología, su enfoque científico, el cumplimiento de normas, de protocolos, etcétera, para que vean cuál de los dos trabajos realmente merece tener mayor credibilidad a ojos del juez. En el caso antes decían que ellos eran, el perito de los peritos eran los jueces. No, ahora los peritos son especialistas en su materia. No solo en la psicología, por supuesto, en distintos
distintas especialidades. Ese ejercicio de plantear dos posibles verdades en el aula va a ser muy entretenido y además muy adrenalínico. Y entonces ahí hay todo un tema y que la sociedad, invito también, aprovecho esta tribuna para hacer una invitación a los compatriotas peruanos a estar atentos y de alguna forma ver cómo desde la ciudadanía, porque eso es importante, la actitud ciudadana, no podemos hacer ver a los niños y a los adolescentes que los ciudadanos no importan. Los ciudadanos exigen a sus autoridades y las autoridades tienen que responder, dar respuesta, dar soluciones a los problemas, y no es que se estén escondiendo, que no atiendan a la ciudadanía una vez que han ganado, no. Acá tenemos que empoderar a los ciudadanos, que es la mayoría de población, y eso se logra también con la educación. Por supuesto, ahí la base psicológica es la autoestima. Cómo la corrupción termina dañando la justicia. La justicia también, sin justicia no hay paz, sin justicia no hay salud mental. Si nuestro sistema de justicia no tiene los recursos adecuados, económicos, de talento humano, etcétera, obviamente no va a funcionar. Y entonces hay varias situaciones en déficit que seguro en otros países también, y que justamente cuando los gobernantes se llevan el dinero en situaciones mafiosas como la mundialmente conocida Odebrecht, que seguro, no sé si a vuestro país ha llegado, pero acá y en otros países, Brasil y demás, por supuesto ha hecho mella del recurso público, del recurso económico. Y ahí viene otro tema, ¿por qué no se puede fortalecer la educación? ¿Por qué los sueldos de los docentes están bajos? ¿Por qué no se está invirtiendo en generar puestos de trabajo que prevendría mucho la criminalidad? Es decir, que mucha gente, muchos jóvenes que sabemos que son altas en Perú, son más de 1.200.000 que no estudian ni trabajan, jóvenes en esa situación de desamparo. Y termino con esto, los principios que se empiezan a aplicar en casa, en las aulas, los principios se van generando consensualmente, se van generando los acuerdos que luego, cuando estos acuerdos se convierten en general, se convierten en principios. Y el creador de la policía moderna en el gobierno británico, Robert Peel, creó estos principios, propuso estos principios pilianos. Y una de ellas dice, la misión principal por la que existe la policía es prevenir el crimen y el desorden, ¿no? Lo aplicado pensando en ese ámbito institucional de la policía, que nuestro país necesita una reforma, dicho sea de paso, y en eso esa ola es cada vez más creciente. Entonces, porque la policía se ha convertido, es que todo está mal diseñado esta institución, porque simplemente a veces forman para obedecer y en mérito al nombre del honor y la patria, pero no se define qué es honor, porque honor pues tiene que ver con principios, con la defensa de la justicia, etcétera, los principios de la vida y demás. Ese honor no está discutido, y la patria menos. La patria es lo que menos importa a veces cuando se ve que, hace unos días veía la denuncia de un policía que decía que había detectado que iban 50 policías a las minas cobrando del Estado y recibiendo un extra para cuidar, solo proteger los bienes privados. Es decir, se está haciendo toda una malversación de fondos, entre otros delitos de ese tipo, y que, por supuesto, lo está haciendo la policía, ¿no? Avalados por sus jefes y demás. Hay una denuncia de algunos policías valientes. Esa valentía es lo que necesitamos en estos tiempos, para que cada uno desde su espacio pueda expresar, pueda comprometerse, y entonces recién los pocos, porque son pocos finalmente los que están detrás de esto, con poder, con el gobierno seguro muy ad hoc a ellos, pero si es que entiendo la población, a diferencia de que antes no teníamos, por ejemplo, un celular y que ahora gracias a los videos, etcétera, insisto, a los amigos comunicadores alternativos, nos enteramos de muchas cosas, incluso los mismos ciudadanos publican verdades con videos que son irrefutables ante lo que a veces los medios grandes dicen. El grado de colaboración del público disminuye proporcionalmente con la necesidad de uso de la fuerza. Es decir, la población tiene que empoderarse y actuar obviamente con equidad para que finalmente tengamos un país mejor, ciudadanos con más derechos, ciudadanos empoderados, mejor nutridos, como muy bien lo expresó en la exposición anterior y en el análisis sobre todo. Y termino con esto también, escuché la frase muy bonita, ¿no? La escuela es la casa de la democracia, totalmente de acuerdo, me apoyo, suscribo eso, y agrego, la escuela es el laboratorio mental y social para construir valores e inteligencia. Muchas gracias por su atención y quedo atento a vuestras preguntas. Muchas gracias, Wilde, Iván. ¿Algunas ideas que nos deja tu ponencia
para comprender, o sea que para prevenir el delito es importante comprender la importancia del cuidado de la salud mental, un análisis del comportamiento humano, el tema de las normas, el respeto a las normas de convivencia, que la delincuencia es un problema complejo, debe ser tratado de manera interdisciplinaria. Una idea también importante es que el delito termina dañando la justicia. La criminalidad se reduciría si se invierte más en los temas sociales como la falta de trabajo. Y por último, la idea importante de que el ciudadano debe empoderarse de su propio desarrollo, de su propio destino. Y la escuela como laboratorio de salud mental y de prevención. Muchas gracias por esta ponencia.